muchos mexicanos. La oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno, pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xóchitl le promete a todo el país. Un gobierno de unidad, no de división, en donde los valores rectores sean la vida, la verdad. Pienso en que había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre, en el sentido de que películas, por ejemplo, brutalmente críticas del gobierno, del régimen, del PRI, eran financiadas con bastante generosidad por fondos gubernamentales a través de instancias en las que esos proyectos se ganaban ese fondo. No había este condicionamiento que hay, por cierto, no solo con la comunidad cultural, sino quizá mucho más gravemente con los beneficiarios de los programas sociales, que es: te doy para que votes por mí, y si no votas por mí, te lo voy a quitar o te lo van a quitar. Ese impudor, ese descaro, esa extorsión no existía en el mundo de los programas sociales en México, ni existía en el mundo de la cultura en sus relaciones con el gobierno y con el Estado. Ese es el fondo del asunto. ¿Qué pasaba? Profundizando un poco, ¿no?, sobre esto. Me destruye políticamente. Me tengo que ir por anticipado, porque yo soy un hombre de principios y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Por eso yo he sido opositor y he denunciado muy fuerte, con pruebas, y siempre cuido, y eso se los aconsejo a ustedes, porque aunque se actúe de buena fe, no en este caso, pues, que es por consigna, calumnia porque algo queda, no en este caso. A veces es un periodismo y de repente le llegan pruebas que son falsas y no se verifica. Y si son, porque hay muchas mujeres, hombres que hacen periodismo profesional, pues imagínense si les comprueban que es falso. Si son gentes honestas, se sienten muy mal. Había en Cuba, antes de la revolución, varios dirigentes que luchaban por la democracia, por la justicia y por la independencia de Cuba. Y había un dirigente, Chivá, que su tema principal era la denuncia contra la corrupción que existía en Cuba como en México. Allá le llamaban la botella. En un libro de Francisco Bulnes habla de eso, ¿no?, de la corrupción en Cuba. Y era a la vez periodista y tenía un programa de radio, y todas las mañanas denuncia con pruebas, fuerte, y era toda una personalidad por su valor, porque sostenía que el principal problema era la corrupción, y creo que le entregaron documentos, a ver si está Chiva, nada más para a ver si es él, creo, y hizo una acusación de que un ministro de esa
semidictadura o de esa dictadura encubierta, ¿no?, con democracia que había en ese entonces en Cuba, se había comprado unas fincas o unos ranchos, unas haciendas en Guatemala, y resulta que no era cierto, que a lo mejor el hombre era deshonesto, pero que lo que había denunciado en el programa de radio con pruebas era falso. ¿Saben qué hizo? Se quitó la vida. ¿Cuándo? Le demostraron que era falso. Ustedes tengan mucho cuidado, porque ustedes no están en la lógica de vivir para mentir. El que ya tomó ese camino, ya ese se le resbala todo, o sea, ya se volvió cretino. Pero en el periodismo sí, sobre todo cuando se trata de un periodismo de denuncia, hay que tener cuidado con lo que les presentan de prueba. Pero acá, regresando a Aguilar, a ver si a propósito era Chiva, busquen de expresidente de Cuba o dirigente político cubano. Sí, hablaba yo del suicidio. Pero miren con qué tranquilidad Aguilar dice que el problema es porque no se les apapacha. Ponlo. Pues sí podían financiar la ley de Herodes, que no sé si la financió el gobierno, o cualquier película crítica, o desenlatar Rojo Amanecer. Sí. Pero ¿cuándo la revista de Aguilar hizo un cuestionamiento a Salinas o a Zedillo? Pero además, ¿cómo comparar? ¿Sí? El que nos permite la reina de la ficción al servicio de nuestros detractores. Increíble cómo inventó la señora de que había yo estado en un hotel en Gómez Palacio con el señor Villarreal y me había entregado una maleta de dinero en el 2006 o en el 12 para la campaña. Y luego que en Sinaloa igual, creo que a medianoche. ¿De dónde están las pruebas? Ni una sola prueba. Y así estos disque intelectuales están extrañando mamar del papá, están extrañando extraerle, saquearle al Estado, como ellos estaban acostumbrados. Esos disque intelectuales que se creen que están por encima de todos los mexicanos, que se creen unos privilegiados y ahora se quejan porque ahora tienen que chingarle para estar pues viviendo o tener la vida que llevaban. Es lamentable que ellos quieran creerse que son superiores, pero aquí está el pueblo para recordarles que todos somos iguales ante la ley.